el research, la búsqueda de nuevas noticias, la búsqueda de cuáles son las noticias que están moviendo el mercado, y por supuesto, todo lo contrario, cuando empezó a dejar de mover, cuando ya 1, 2, 3 meses salió operable y no estaba moviendo lo que se movía, empezamos a entender que había que dejarla un poco de lado. Ahora estamos viendo, bueno, desde hace ya prácticamente 3 años, las noticias que vienen de China cada vez se imponen más en los calendarios y en la forma de operar y incluso en los propios traders, el tema de las noticias chinas. Sin embargo, todavía no las vemos lo suficientemente confiables como para operar. Como ustedes saben, el yuan está muy infravalorado por el propio gobierno, hay mucho intervencionismo del Estado en China, muchas plataformas, muchos brokers todavía no están trabajando con el yuan, entonces es una moneda complicada y es un par difícil que muchas veces, por cierto, si les interesa verlo, muchas veces lo vemos, algunas veces lo podemos operar, por ejemplo, en AUS y Yen, muchas veces se puede trabajar en AUSI, en Yen, en monedas que tienen mucho de comercio con China, aunque hoy por hoy China está comercializando con todo el mundo básicamente, ¿no? Entonces, información, autocontrol, disciplina. Yo creo que la palabra clave que quizás no queremos escuchar, pero que lamentablemente tenemos que entender que está siempre sobre nosotros es la disciplina. Y tenemos que aprender a controlarnos. Tenemos que entender a que el plan de trabajo, una vez desarrollado para operar noticias, puede funcionar o no. Si no nos funciona, tenemos que ir ajustándolo. Nosotros siempre aquí ponemos en FScript todas las semanas un calendario semanal de noticias en donde eh, estimamos cuáles son las noticias más importantes de esta semana, que no necesariamente son las únicas. Insisto, esta semana, por ejemplo, el Phil que es, no, perdón, de la Universidad de Michigan esta semana, no la hemos puesto como una noticia importante, cuando meses atrás esta noticia podría llegar a mover 30, 35 pips, 40 en Indonesia. O sea que no necesariamente las que nosotros ponemos son las únicas que vayan a mover el mercado. Pero sí que es importante entender que las noticias están y que tenemos que aprender a controlarnos, aunque parezca mentira, para así poder controlar nuestra forma de operar las noticias. Porque muchas veces ocurre que esta ansia de ganar, esta ansia de operar todas y cada una de las noticias, lo que nos hace es jugarnos una mala pasada y entrar muy mal. Hay muchos que trabajan en las noticias con spread fijo, que yo considero que está muy bien. Lo ideal siempre son plataformas institucionales, pero claro, es difícil llegar a tener plataformas institucionales. Y muchos otros trabajan las noticias con su broker que tiene plataformas ECN, o con su broker, sí, que tiene plataformas ECN, porque incluso hay brokers que tienen las dos plataformas, ECN y Margin. Hay que tener mucho cuidado con los spread móviles, con los canales 100 a la hora de operar una noticia, porque hay noticias como por ejemplo insisto, y reitero, la de hoy, el CPI no abrió demasiado el spread porque nadie se esperaba un movimiento tan fuerte, sí lo abrió, pero no tanto. Pero luego hay noticias como por ejemplo, todos sabemos cuál es la noticia por excelencia a la hora de trabajar, que es las nóminas no agrícolas de los Estados Unidos. Esa, eh, esa noticia últimamente no está moviendo mucho el mercado, todo hay que decirlo, incluso con buenas desviaciones que nos hubieran dado ganancia en un pasado no muy lejano, ahora si no nos salimos rápido del mercado terminamos en pérdida, como pasó hace 2 meses. Entonces, los spreads a la hora de operar una noticia, tenemos que estar muy fríos para ver la cantidad de spread que hay en el momento de operar una noticia y si vemos que es demasiado lo que necesitamos ganar, salir. Muchas veces pensamos, si nos está dando 30, 40 pips de spread, que muchas veces ocurrió
o incluso más, en las nóminas no agrícolas o en las noticias australianas, el desempleo australiano, quiere decir que seguramente va a tirar más. Y no necesariamente es así. No necesariamente es así. Entonces tengamos muy en cuenta lo que hacemos a la hora de trabajar una noticia. Si no podemos entrar, si estimamos que el spread es demasiado alto, quedémonos afuera, no pasa nada. Siempre va a haber más noticias para trabajar. No va a ser la última que tengamos para trabajar. Siempre hay tiempo para entrar al mercado. Como dije aquí, siempre hay tiempo para ganar. Hay que ser cautos, pacientes, hay que cuidar el dinero. Tenemos que trabajar siempre, entre comillas, a la defensiva. No podemos ir a lo loco en Forex como los conductores, ¿no? Hay algunos conductores que son agresivos, otros que son más defensivos. En Forex tenemos que entender que tenemos que trabajar a la defensiva y que una buena posición va a ser una buena posición, técnicamente hablando, si tenemos un buen stop, básicamente. Porque si tenemos un stop que no va a respetar lo que nosotros podemos manejar como límite de stop, pues no nos va a funcionar. Si nosotros queremos poner una posición de ruptura en el que tenemos que dejar un stop de 100 pips y no tenemos el margen suficiente para hacerlo, y lo queremos hacer lo mismo, pero con un stop de 30 pips, es muy probable que perdamos. No tiene sentido hacer ese tipo de trabajo. Y lo mismo pasa con la noticia. Si queremos buscar un 0.4 o 10 puntos en el caso del índice sub, pues no lo trabajemos con 4, no lo trabajemos con 2 puntos como se hacía hace 2 años, porque nos puede pasar lo que pasó hoy. Nada de ganancia y pérdida. Y eso no es lo que queremos que ustedes que ustedes hagan. Porque es difícil trabajar con institucionales. No, no es que sea difícil trabajar con institucionales. Lo que es difícil para muchos es llegar a tener cuentas institucionales, porque para tener este tipo de cuentas estamos hablando que tenemos que tener, depende del broker, pero más o menos una cosa seria son de 25 o 30 mil dólares para arriba. Entonces, no es que sea difícil trabajar con ellas, sino que es difícil llegar a tenerlas muchas veces. Porque estamos hablando de que yo, personalmente, en el servicio que dirijo, tengo mucha gente que viene y dice, bueno, a ver, tengo una cuenta de 100 dólares aquí, tengo una cuenta de 300 aquí, tengo una cuenta de 500 dólares aquí, pretendiendo, eh, bueno, prácticamente y lógicamente, vivir de Forex de aquí a 15 días. Volviendo a lo que decía antes, si uno es ingeniero, abogado, médico y estudió 6 años, tiene que entender que uno no puede ser especialista o no puede ser, digamos, no especialista, sino experto en Forex en 3 meses. Pero es imposible. Nos encantaría, a mí me encantaría. En 3 meses uno puede entender muchas cosas. Puede leer el manual de Baby Tips y entender perfectamente lo que es Forex y abrirse una cuenta y operar. Y ese es el peor de los problemas. Saber que con nada de educación nosotros podemos abrir una cuenta y operar. Debería estar prohibido, deberíamos tener que pasar un examen para poder operar. Entonces, en ese caso, no perderíamos nunca o perderíamos con mucha menor medida nuestro capital. No habría un 95% de operadores que pierden si tuviéramos que estudiar y pasar un examen para poder operar. Pero no es así. Cualquiera se puede abrir una cuenta, poner 500 dólares y apretar compra o venta en cualquier cosa, en cualquier par. Cada vez los brokers incluyen más pares, cada vez los brokers incluyen incluso bolsas y acciones, stocks, cosas en las que muchos operadores no tenemos ni idea de lo que quiere saber, de lo que van a hacer. Y sin embargo están ahí, mira, café, voy a comprar café, voy a comprar algodón, mira, a ver, el pound yen, voy a vender el pound yen, qué sé, total, seguro que va para abajo en algún momento. Y eso muchas veces es lo que nos pasa factura, ¿no? Bueno, me están informando que me quedan pocos minutos para hacerlo, para terminar el seminario. Otra vez me tiré a la mitad. ¿Cómo saber si la diferencia entre el valor actual y previsto es relevante y así poder estimar el movimiento? Histórico. Juan, nosotros ponemos aquí en FX Street semanalmente
lo que nosotros vamos a esperar. Hay un histórico, ¿no? Por ejemplo, los CPI, los IPC generalmente lo que se utiliza es 0,2 de desviación a lo que se espera. Y generalmente los CPI no han cambiado. Es una de las pocas noticias, bueno, una de las pocas no, los intereses tampoco. Pero el CPI siempre esperamos 0,2, excepto algunos de Canadá en los que esperamos 0,3. Pero generalmente esperamos 0,2 entre lo que los expertos esperan, ¿sí?, y lo que vendría a ser la sorpresa. No entre lo que está, entre los que los expertos esperan. Por ejemplo, hoy estaba en 4.4 y se esperaba lo mismo. Pero si hubiera estado en 4.0 y los expertos hubieran esperado 4.4, nosotros tomamos la desviación, o sea, este 0,2 que nosotros esperamos, del 4.4, o sea, del número que los expertos esperan, del forecast, tendría que ser. Siempre la desviación la tomamos desde el forecast y no desde el número del mes anterior. Porque muchas veces, saliendo lo mismo que está en el número anterior, es operable. Por ejemplo, volviendo al caso que les decía recién, si hubiera estado en 4.0, los expertos hubieran esperado 4.4 y hubiera salido 4.0, que es lo mismo que esperaban, lo mismo que ya estaba, los expertos hubieran esperado 0.4 de diferencia y en realidad hubiera salido 0,4 de desviación, porque la desviación siempre se toma de acuerdo al forecast. Por eso te digo, Juan, nosotros siempre lo ponemos todas las semanas aquí en FXtree y más o menos siempre se mantiene, pero este es un servicio que nosotros lo ponemos ahí, lo pueden consultar y ahí está para todos ustedes. Esas ideas, la del stock, se pueden conseguir tranquilamente en todos los foros. Supongo que incluso en el de FXtree puede llegar a estar. Tienes que buscarla en los foros, Luis. Bueno, esto es todo. Yo les digo, tanto a Juan como a todos los que les interese el tema de operar noticias, con asesoría en vivo, es lo que nosotros básicamente hacemos. Es lo mismo que hacemos aquí una vez por semana, de ponerlo, nosotros lo hacemos todos los días en vivo. Llegamos, damos un plan de trabajo, decimos cómo se va a mover el mercado, para dónde y cuál es el plan de trabajo que vamos a utilizar. Por ejemplo, hoy, bueno, hicimos un plan de trabajo, 0.2 de desviación, si sería 4.6 íbamos a entrar en compra, 4.2 menos íbamos a entrar en venta, 20 pips de stop, 10 pips sin límite de entrada, una ganancia estimada y un porcentaje de la cuenta para trabajar. Eso lo hacemos con cada noticia. Estamos en vivo, analizamos más o menos cómo viene el par técnicamente y si puede haber alguna pequeña diferencia entre lo que pusimos el lunes en FXtrade y lo que sale, porque claro, ustedes tienen que entender también que puede haber una variación porque hay muchos números que pueden variar entre el lunes y el jueves, entre el lunes y el martes, entre el lunes y el viernes, que es el lunes cuando nosotros ponemos este calendario. Bueno, aquí tienen la forma de trabajar, van a forexrevolution.com, ahí está nuestro servicio, trabajan con nosotros en vivo, les explicamos exactamente cómo lo hacemos, estamos en cada noticia, antes y después de cada noticia, dirigiendo la noticia para que entiendan, para que vean, para que vayan aprendiendo de la mano de profesionales como, bueno, uno soy yo, el otro es Cristian, y vamos trabajando todas y cada una de las noticias que consideramos que puedan ser importantes. Muchas gracias a todos y nos encontramos el 26 de abril para el próximo seminario que hagamos aquí en FXtrade, y los que quieran trabajar en vivo con nosotros los esperamos por ForexRevolution. Gracias Vicky, gracias a todos ustedes por participar. Chau, chau. Las noticias que vienen de China cada vez se imponen más en los calendarios y en la forma de operar y incluso en los propios traders, el tema de las noticias chinas. Sin embargo, todavía no las vemos lo suficientemente confiables como para operar. Como ustedes saben, el yuan está muy infravalorado por el propio gobierno, hay mucho intervencionismo del Estado en China, muchas
el research, la búsqueda de nuevas noticias, la búsqueda de cuáles son las noticias que están moviendo el mercado, y por supuesto, todo lo contrario, cuando empezó a dejar de mover, cuando ya 1, 2, 3 meses salió operable y no estaba moviendo lo que se movía, empezamos a entender que había que dejarla un poco de lado. Ahora estamos viendo, bueno, desde hace ya prácticamente 3 años, plataformas, muchos brokers todavía no están trabajando con el yuan, entonces es una moneda complicada y es un par difícil que muchas veces, por cierto, si les interesa verlo, muchas veces lo vemos, algunas veces lo podemos operar, por ejemplo, en AUS y Yen, muchas veces se puede trabajar en AUSI, en Yen, en monedas que tienen mucho de comercio con China, aunque hoy por hoy China está comercializando con todo el mundo básicamente, ¿no? Entonces, información, autocontrol, disciplina. Yo creo que la palabra clave que quizás no queremos escuchar, pero que lamentablemente tenemos que entender que está siempre sobre nosotros es la disciplina. Y tenemos que aprender a controlarnos. Tenemos que entender a que el plan de trabajo, una vez desarrollado para parar noticias, puede funcionar o no. Si no nos funciona, tenemos que ir ajustándolo. Nosotros siempre aquí ponemos en FScript todas las semanas un calendario semanal de noticias en donde eh, estimamos cuáles son las noticias más importantes de esta semana, que no necesariamente son las únicas. Insisto, esta semana, por ejemplo, el Phil Fed